Iglesia, buenos días. Que el Señor me los bendiga grandemente y que vengamos dispuestos a escuchar la poderosa palabra de Dios para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema importantísimo, como todos los temas de Dios o de la palabra de Dios son buenos. Cazar las zorras pequeñas es el título de este tema. Cazar las zorras pequeñas. Entonces vamos a abrir la palabra en Mateo 8:20 para ilustrar el tema de lo que Jesús quiso decir. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Pedimos que tu palabra pueda fluir en el corazón de nuestras vidas, Señor, para ponerla en práctica en el poderoso nombre tuyo, para llevársela a muchos que necesitan cambiar su vida, porque están haciendo sus hogares guaridas de zorra. Su vida espiritual también puede ser una guarida de zorra. Y por eso Jesús dijo que las zorras tenían guarida, pero él no tenía ni a dónde recostar la cabeza. Una comparación que hizo, pero que aquí nos viene a traer una palabra espiritual para llevarla a nuestra vida, para cambiar en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Para qué ponemos la ilustración? Porque las zorras son animales que hacen guaridas, cuevas, salen en la noche y hacen mucho daño. Entonces, hoy veremos qué representan las zorras en nuestra vida espiritual. Y sabemos que es un animal que se esconde en las madrigueras. Pero un hogar puede ser la madriguera, la vida espiritual tuya puede ser la madriguera de esas pequeñas zorras. En hebreo, chual, zorra, chacal. En griego, alopes, zorra, persona astuta. En español, zorra, mamífero, carnívoro, prostituta, astuto o astuta. Por eso a una persona le llaman, oye, pareces una zorra o un zorro, por la astucia que tiene. Entonces, qué buena esta palabra que Dios trae hoy para nuestra vida, para saber a dónde las vamos a cazar. Entonces, siempre le hacemos preguntas a la Biblia y ella nos responderá. Porque Dios dio sus pensamientos, pero también dio respuestas a sus pensamientos. Amén, iglesia. Entonces ya vimos que a alguien le dicen, esa es una zorra o una prostituta, refiriéndose a eso. Mire que es una comparación. O ese es un zorro. Había una película que se llamaba El Zorro, astuto. Y así vemos que había muchos cuentos de zorras. Cuando estaba unos niños que lo dormían, las películas de entonces eran los cuentos de zorra y de conejo y de tantas cosas que pasamos nosotros, los que ya pasamos de la tercera edad. Logramos esa época alegre, buena, más sana todavía que la que estamos viviendo en cuestión de levantar los hijos. Ahora hay mucha perversidad y ahora las cosas van en doble sentido, o van cambiándoles el mensaje bueno por mensajes subliminales. Pero aquí estamos para escuchar esta palabra. ¿A dónde cazarla? Qué buen interrogante y qué buena respuesta. En el hogar. Ahora sí vamos, ¿a dónde cazarla? Vamos a Cantares. Parece que nos dice Salomón. Cantar de los Cantares. 2:15 al 16. Entonces, ¿a dónde cazarlas? Primera respuesta que vamos a conseguir en el hogar. Dice la palabra, cazanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas
porque nuestra viña está en cierne. O sea que la viña es el hogar que vamos a llevar hoy aquí nosotros, porque vamos también a compararlo, la vida de los animales en las guaridas como en el hogar también, que pueden hacer zorras, puede haber pequeñas zorras en nuestros hogares que a veces no nos damos cuenta y se van creciendo. Entonces miren que es de cazarlas, de quitarlas. Entonces Salomón nos da una explicación muy buena. Dice las zorras pequeñas. El título se llama Cazar las zorras pequeñas. Porque si las grandes tú las ves de pronto, pero las pequeñas son bastante duras de entenderlas. Pero con la palabra nos vamos a dar cuenta de pronto si lo estamos haciendo. Y mire que dice el 16, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Entonces es de hogar, es de una pareja, a donde debemos cazar las pequeñas zorras. ¿Y cuál sería la pequeña, una de las pequeñas zorras? Cuando estamos de amores, de noviazgo, nos acariciamos bastante. Y de pronto cuando ya comenzamos a vivir una vida de pareja, se va uno distanciando, que debía ser lo contrario, y se acercando más, van fallando las caricias. Y sépase que la mujer actúa por el tocarla y por hablarle a los oídos, hablarle que ella oiga cosas amorosas, pero si la estás maltratando, esa es una pequeña zorra, el grito. Yo no he encontrado todavía una mujer que me diga que le place que la griten, o un hombre también, porque hay mujeres gritonas también, cantaleteras, y de todo eso hay en los hogares. Pero es para hoy cazar las zorras que pueden estar en nuestros hogares. Vamos por la primera zorra, o zorrita, o zorrilla. Vamos a Proverbio 5, 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como a sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, se va pasando el tiempo. Por eso es que hay tantos problemas. Ya dejan de tener buen contacto, de estarse relacionando, de estarse abrazando, besándose, caricias. Alguno de los dos va rompiendo aquello que se inició en el buen noviazgo, pero se va apartando. Y de ahí es donde vienen esas caídas fuera del hogar. Y ahí es donde trabaja la zorrilla. Entonces, por eso hay viejos verdes que le llaman, o viejas zorras también. Porque hay que hablar es la verdad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van dejando de recibir aquello con lo que iniciaron. Fallaron las caricias, falta de caricia. ¿Cómo se puede crecer en un hogar así, en la relación de pareja? Imposible. Primera zorra, falta de caricia. Vamos a una segunda zorra que se origina por esto. Una zorrilla de esta zorra pequeña, que se vuelve grande. El adulterio. Si usted no recibe en casa, sale de pronto de la madriguera, que es el hogar, a buscar en la calle. Mire que las zorras salen a cazar las gallinas o donde estén, fuera de la madriguera, afuera. Y así pasa en muchos hogares. La persona sale a comer afuera. Vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y miren lo que nos dice Malaquías. Y eso es lo que estamos viviendo, situaciones duras donde los niños están sufriendo por las separaciones. ¿Sabe quién es el que hacer? Si tienes hijos, los primeros afectados son ellos. Mire que por falta de caricia se va apartando esa relación íntima y vienen son los gritos en vez de caricia, los puños, los golpes, por falta de no conocer la bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a Malaquías 2, 14 al 16. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Vuelve y diga.
Mire, disfrútate con la mujer de tu juventud y no salgas a buscar en la calle de pronto donde te van a hacer daño. Hombres que han cambiado a su esposa por una muchacha y lo deja limpio. Allá en mi pueblo dicen como una pepa de guama. ¿Ya? Entonces esos son los viejos verdes o viejas zorras. Dice, mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto que para Dios es inquebrantable. Que usted lo haga, usted sufrirá las consecuencias. ¿No hizo él uno? Dice, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la nueva versión dice, Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que dice. Aquí nos está diciendo lo mismo, el repudio. Entonces Dios nunca ha estado de acuerdo con el divorcio ni estará. Usted lo hace por falta de conocimiento de la palabra. Por eso cuando le decimos a los jóvenes, sépase con quién se va a meter, sea mujer o sea hombre. Porque la palabra novio, ¿con quién se iba a meter? Novio. De novio no está viendo. O si está viendo, ¿con quién se va a meter? Entonces, analicemos cómo cazamos las zorras pequeñas en el hogar. Primero, falta de caricia origina adulterio. Tercero, fornicación y negarse el uno al otro. Esa es otra zorra. 10, 15 años y metidos en la iglesia, porque lo estamos hablando de la iglesia, y todavía no se casan. Ellos creen que así están felices y que así es que deben de vivir, porque eso es lo que el mundo ha puesto. Y usted tiene que ser un ejemplo para el mundo y no un mal ejemplo. Poner las pautas como cristiano de que es necesario de hacerlo. Entonces dice, la falta de caricia, el adulterio y vivir un estado de fornicación y negarse el uno al otro. ¿Por qué? Cuando comienza el adulterio comienzan los problemas. Las caricias comienzan, se niegan y ahí vienen los problemas. Y ahí es donde salen los abuelos o los padres a defender, pero no le buscan las causas al problema. Aquí estamos para que usted busque las causas del problema y no incremente más el problema. Dice aquí la palabra dice en 1 Corintios 7 del 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si ve que cuando dijimos lo que dijo en Malaquías 1, dice, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Si te casaste, ¿por qué te vas a dividir? Si ya está fundido en la misma carne. El uno es para el otro. ¿Y qué pasa cuando se niega o cuando se vive en fornicación? Porque no quieren matrimonio. La vida hoy quiere ser placentera así. Vivimos, nos probamos un rato y nos vamos, tú buscas tu camino, yo busco el mío. Y si quedó un hijo, que sufra. Eso es lo que anda haciendo Satanás. Porque mire, vea, muchos no les gusta que se mencione esto de Satanás. ¿Y quién está mencionando para que no os tiente Satanás? Que Satanás también se mete en los hogares. Y de pronto usted lo cree muy lejos
y está dentro de su casa y no se da cuenta por estarse negando el uno al otro o vivir en fornicación. Es que mi papá vivió en fornicación, yo también lo voy a hacer. Busque la Biblia, no sigue ese concepto, busque lo que la palabra dice de Dios y que te habla a ti en tu corazón. Otra zorrilla, ya llevamos 3, falta de caricia, eso origina adulterio. El adulterio es andar por fuera de lo legal que Dios ha mandado. Si ya te casaste, no busques otra que adulterio. Y si vives en fornicación o te estás negando, entonces la tercera es negarse el uno al otro, son las zorrillas. No vivir la nueva vida. Colosenses 3:18 al 19. Dice, casada está sujeta a vuestro marido, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál es esta zorrilla? No vivir la nueva vida. No se quieren sujetar, pero sí quieren que el marido les haga todo lo que piden. Pero tú tienes que cumplir deberes para poder ganar los derechos. Entonces, el marido cuando le corresponde, también corresponde, o viceversa. El hombre, ¿por qué agarra primero aquí a la mujer? Porque la mujer debe estar sujeta a su marido como conviene en el Señor. Se casan, siguen la misma libertad o el libertinaje más bien. El hombre comienza a tener confianza, pero sí quiere que la ame, aunque ella no se sujete a lo que él dice. Ahora, no somos unos dictadores en los hogares, somos personas que trabajamos a través de la palabra de Dios. Si la palabra me dice que hay que amarla, se ama, pero si a ti te dice que hay que sujetarte, te tienes que sujetar. Esa es una zorrilla. Se casan y entonces vivís en la casa de la mamá o el papá, porque ¿y tu pareja, para qué te casaste? ¿Para qué te casaste si no querías dejar el hogar donde naciste? Sabes que tienes que dejarlo, porque dice dejará, no dice se quedará. Dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa o a su mujer y será una sola carne. Y aquí dice unidos en uno y van a estar juntos. Hay personas que lo que ya tienen unos tiempecitos viviendo, cada quien duerme por donde quiere. ¿Y qué pasa ahí? Le estamos dando cabida al enemigo, si eso es lo que le encanta a él, que tú te separes y no hagas la voluntad de Dios. Entonces, oigamos la palabra y hagamos la palabra. No seamos ásperos. Esa es otra. Trátela con delicadeza, trátela con amor. Usted puede decir lo que va a decir con autoridad, sin menoscabar, sino con la palabra de Dios, que ahí no tienen para dónde agarrar. Sujetadas también a lo que dice la palabra. Te casaste, tienes que dejar a padre y madre. Y ya no, tu hogar no es ese, tu hogar es el de tu esposo o tu esposa. Entonces hay que romper con esos cordones umbilicales que todavía quedan como unidos. Sí, sigue amando a su familia, sigue queriéndola, sigue sirviéndola, pero sépase que ya usted hizo un nuevo hogar, que usted ahí tiene que representar y estarlo cuidando para que no entren las zorrillas de la parentela, los amigos, tantas cosas que pueden entrar. Y vamos a uno que trae tanta muerte. Los celos, no hay confianza. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. Si no te sujetas, si eres libre y si tú no amas, ¿cómo puedes recibir también? Porque es la pareja, no es uno solo, son dos y con Cristo somos tres. Amén, iglesia. Los celos. Santiago 3:14 al 16. Santiago 3:14 al 16. Esto es gravísimo. Entonces, cuando comienzan los celos, comienza como que estamos llegando a lo primero. Comienzan a faltar las caricias. El hombre o la mujer comienza a sentir que como que ya no la ama y ya no para casi ni en la casa. A las otras sí las coquetea bien o lo coquetea, pero al de la casa no.
o a la de la casa, y comienza lo que se llama negarse el uno al otro. Mire cómo está descoordinado el tema, préstele atención. Y si llegaste a una vida nueva, ya eres nueva vida en Cristo, pero para sujetarte si no eres, o para amar no eres cristiano, sino para lo que nos conviene. Entonces, Santiago 3:14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire, cuando comienza el celo, hay un espíritu maquinador que se llama Satanás, impulsando aquello para que se realice lo que él ha hecho, lo que él ha querido hacer siempre, destruir los hogares. Y si usted no se pone en oración, si es cristiano, o a mirar, a hacer las disciplinas espirituales, usted también puede caer. Porque mire que los celos, mire que dice muy claro, esta sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. Muchas personas quieren que se le hable, Dios es amor, el diablo no existe, todo es voy para el cielo, puedo vivir en unión libre, puedo andar en adulterio, puedo tener 3 mujeres o puedo andar con el uno o el otro y estoy feliz delante de Dios. Te equivocas. En la sociedad puedes pasarlo, engañar a tu pareja, pero a Dios no lo engañas. Yo me cuido es de Dios, porque Él anda conmigo a donde voy, porque yo soy templo del Espíritu Santo y usted también. Amén, iglesia. Vamos a Proverbios 6, 34 al 35, para ver que nos habla de los celos. Por eso usted ve que hay tanta muerte, porque ya el hombre o la mujer ya no quieren estar con la mujer de su juventud. Ya quiere buscar es una joven y él no se ve lo viejo que está. Y de pronto dice, mi mujer está vieja y él como que no se ve viejo. Y así te va a decir la otra que anda, bueno, me voy a meter con este viejo para ver qué pasa. Porque déjese de engaño, no se deje engañar y déjese vivir engañado. Viva lo que Dios le está pidiendo. Proverbios 6, 34 al 35. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El celo es enfermizo, celo enfermizo es gravísimo. Ya nosotros somos celosos, pero por la obra de Dios. Cuidar a la pareja de que no vaya a caer, no en ese celos enfermizos, sino a la santidad. Es lo que hay que cuidar aquí. Entonces, ¿cuántos muertos vemos mundialmente? Lo mató porque, lo mató o la mató. ¿Quiénes están sufriendo? Hay unos que no se conforman con matar a la pareja, matan a los hijos y se matan ellos. Hombre, ¿por qué? Por falta de la palabra. Y esto no lo quieren dar. Pura prosperidad, plata, de la palabra. No se está diciendo que usted no sea próspero en la palabra de Dios. Dios tiene prosperidades también. Pero que hablemos, digamos a la iglesia esto. Porque hay personas que están en las iglesias tiempos viviendo en unión libre. Pero con tal de no ofenderlos o decirles que creen que es ofensa, porque se vayan ahí o se vaya a quedar la iglesia vacía, que se quede. Malo es que se vaya a quedar la persona para el infierno y no vaya a ir para el cielo. Dígale la verdad. Si vino, se quedó, se fue, pero dígale. Pero que no te salpique esa sangre. Porque eso es lo que muchas veces están haciendo. Hay que hablar esta palabra. Y este es el tiempo apropiado, porque Cristo está que viene. Amén, iglesia. Entonces miramos una pregunta. ¿A dónde casarlas? Y para el hogar tuvimos 5 respuestas preciosas y maravillosas. Y mire que el celo enfermizo trae muerte, desolación, destrucción. Entonces, ahí es que tenemos que afirmarnos que el hombre celoso, la mujer celosa, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza.
la mato o lo mato. Si no es mía o es mío, de otro no va a ser. Y ahí comenzamos. Esos son zorras, zorrillas, que hay que quitarlas. Pero ¿cómo se quita? Perdonando, cambiando, buscando la confianza, el uno, sujetándose y el otro amando. Cumpla la palabra de Dios y Él le cumplirá a usted y verá que tendrá un hogar feliz. Amén, iglesia. Viene otro punto donde cazar las zorrillas o las zorras pequeñas. Primer punto, en el hogar. Segundo, la venganza. Ya va coordinado con el primero. La venganza. También eso se está dando en los hogares y por fuera de los hogares. Vamos a Jueces. Jueces 15 del 1 al 8. Segundo punto, la venganza. Jueces 15 del 1 al 8. Aconteció después de algún tiempo que en los días la siega del trigo, de la siega del trigo, Sansón visitó su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Cazar la parentela también hace mucho daño en los hogares. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Abuso. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Esa no le gustaba. No le ponga gusto a sus hijos. Déjelo que ellos decidan. Ayúdele, aconséjelo. Porque usted también se enamoró de la que tiene o del que tiene. Y no se ponga a ponerle gusto. Dice: tómala pues en su lugar. Pero vamos a ver la reacción de Sansón. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respeto de los filisteos, si mal le hiciere. Mire lo que dijo. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, o sea, para prender candela, la tea, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas, entre medios, y eran zorritas. Porque si los filisteos ven un elefante, se dan cuenta, un burro. Pero mire la estrategia: cogió zorras, son pequeñas, y las amarró cola con cola. Y en el medio le puso las teas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pies, viñas y olivares. Estaban en cierne, en flores y en cultivo, como estaba el hogar. Allá en el hogar dice que estaba en cierne, era que estaba en flores. Y si usted en una fruta, en un árbol, le tumba las flores, no hay fruto. Entonces mire qué hizo. Y los olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. La venganza de Sansón. ¿A dónde entró eso? En el hogar. ¿Qué tenía el papá que entregarle la mujer de Sansón a otro? Si esa era la que le gustaba a él. Y mire que le ofreció una más joven y le ofreció una más bella supuestamente. Pero el gusto de Sansón no era eso. A veces acabamos los hogares como padres porque queremos imponerles el gusto tuyo, el del papá o de la mamá. No, ellos tienen su gusto. Oriéntelos, déles consejo, pero de ahí usted no puede hacer más nada. Usted cogió la que tiene, la que carga o el que carga,
Y con ese debe de morirse porque ese fue su gusto desde su juventud. Con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud. Y a veces nosotros como padres queremos alcahuetear eso. Entonces ponga por cualquier tontería mismo, véngase para acá, vamos a ver qué es lo que pasa, arregle. Porque eso es lo que hay que hacer. Porque ese es el gusto. Si lo buscó fue porque se gustaban. Ahora qué, para que lo busque. Si ese no te sirve, coge otro, la estás prostituyendo. O coja a otro, a otra. Si deja a esos niños, no importa. Tantos han dejado tantos hijos. Ojo que es una responsabilidad tuya con Dios por esos hijos. Sepa lo que está haciendo. Y un día te lo van a reclamar y te van a decir. Entonces, ¿qué trae esto? ¿Qué trajo esas zorras? 300 zorras se volvieron 150 quemando por los cultivos. Quemaron todo el cultivo. ¿Qué puede hacer una zorra en el hogar? Acabar con tu hogar. Se queman tus ilusiones. Se quema la vida que tú llevabas. ¿Y cuántos han tomado venganza? Y viene lo que pasa, la mortandad. ¿Y qué hubo aquí? ¿Qué le causó las consecuencias? Murió la hija y el suegro. La hija y el suegro. ¿Qué trajo eso? Está metiéndose en los hogares. Muchas veces trae muerte. Más de las veces. Tenga mucho cuidado. Después de escuchar esta palabra, ore por esos hogares. Ore por sus hijos. Ore por el de usted también. Para que esas zorrillas no puedan entrar en los hogares. A veces la persona dice, fue que me embarqué mal, no supe seleccionar. No, mentira, ese era tu gusto. Y uno va arreglando, dice que en el camino se arreglan las cargas, pero si no tenemos la sabiduría de Dios, sino que dejamos que la zorra entre. Entonces tú no puedes competir si el uno de los dos tiene un temperamento diferente al tuyo, porque si los dos fueran iguales, uno de los dos sobraba. El uno va a ser el molde del otro, la piedra en el zapato, para que podamos conocer verdaderamente el poder y la bendición de Dios. Amén, iglesia. Vamos a Romanos 12, 19. Parece que nos habla de la venganza. ¿Qué nos dice Pablo a nosotros, la iglesia, de la venganza? Hay personas que toman venganza en ese aspecto. Venganza, si me la hiciste, te la hago. Y te estás dañando tu honor. Como mujer, no puede, y como hombre tampoco. Porque Dios condena eso. El adulterio, la fornicación, no le agrada a Dios. Él da tiempo para que tú te puedas reconciliar con Él. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que déjele todo eso a Dios. Pero ¿para qué vas a tener venganza si estás oyendo la palabra y que puedes restaurar tu hogar? Por muy grave que sea, pero la falta de perdón no te deja. Tienes que perdonar ambos. La última declaración de Cristo en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces por la ignorancia y no tener el conocimiento de lo que es un hogar puesto en manos de Dios, pasan todas estas cosas. Porque queremos vivir a libre albedrío. No tomamos la responsabilidad. Una mujer casada en el cristianismo está sujeta por vida hasta que la muerte lo separe. Igualmente el hombre. Y el hombre en el cristianismo debe ser un hombre que ama de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una mujer que la amen tiene que sujetarse. Y una mujer sujeta merece que se ame. Porque no es que se le vaya a imponer, es la palabra que te tiene que cambiar. Tomar decisiones. No es imposiciones, sino decisiones en Cristo Jesús. Mire que en Proverbio 20, 22, que nos dice el sabio Salomón. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Nunca diga como me hizo le hago, porque usted vuelve a una competencia.
Señor, lo voy a perdonar o la voy a perdonar, porque él merece el perdón para que pueda haber reconciliación. El ministerio que Dios nos dio se llama el ministerio de la reconciliación a través de la cruz, de la muerte de Jesucristo en la cruz, trajo la reconciliación. El perdón nos trae la reconciliación. Mientras usted no perdone, está metido en una cárcel. Usted está encelado, no hay confianza, no hay nada que pueda servir. Perdone y no lo vuelva a hacer. Porque sépase que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Para ver dónde está. Mire que ahí hubo deshonra. Si nos vamos aquí a lo que estamos oyendo, de lo que es la falta de caricia, adulterio, se llama deshonra. Y eso se llama mancillar el matrimonio. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, no dice la unión libre. Y el hecho sin mancilla, nada de adulterio, nada de fornicaciones, nada de estar en cosas que no le agrada a Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí tenemos. Entonces, sin mancilla, fuera de adulterio, la pareja debe de estar casada, porque si no está en unión libre es fornicación, y eso los va a juzgar Dios. Sálgate de eso, cae mejor a lo que Dios quiere, que estemos en la boda del Cordero, porque muchos se van a quedar con tantos años en las iglesias, pero como no se les habla con la contundencia que debe hablar, creen que eso es normal, y como lo hace el mundo, se separan cuando quieren separarse, viven como quieren y viven con 2 o 3, y la otra dice está donde la querida, y se van acostumbrando a la sinvergüenzura del mundo. Eso es lo que dice Dios en su palabra, que el que haga lo que hace el mundo será condenado. El mundo va a llegar a un final. Entonces miramos la venganza. No lo haga. Sansón tomó venganza, pero porque le cometieron la falta al suegro. ¿Y qué hizo? Le causó la muerte al suegro. Hay muchas desgracias en este mundo por los celos o por estarse metiendo en los hogares privados. El reino de Dios es hermoso, pero el hogar es un reino privado donde tiene un gerente, una secretaria y unos obreros. El gerente es el marido, la mujer es la secretaria, la ayuda idónea, y los hijos son los obreros. Ahí no debe de meterse nadie, porque a veces tenemos mucha influenciar en los hogares ajenos. Ore, dé un buen consejo. ¿Quién le puede pedir un consejo a un cristiano mundano? Déjala, sepárate, búscate otro. Esos son los consejos del mundo. ¿Qué más te pueden dar si ellos andan peores? Busque al que debe buscar. Entonces, primero, en el hogar, ya vimos lo que hay que cazar. Segundo, la venganza. Y tercero, el desánimo. Cuando ya se dan todas estas cosas, comienza usted a vivir desanimado. Usted ya no quiere ni llegar al hogar siquiera. Y todo es malo. Todo lo que se da allí. Vamos a Nehemías. Pero es que nos dice Nehemías 4 del 1 al 4. Hay que evitar a los Tobías. Siempre va a aparecer Tobías en los hogares. El que cree que te aconseja bien y lo que te está haciendo es acabar desanimándote a que tú termines aquello, y no se pone a analizar que es una obra de Dios lo que tú hiciste cuando te casaste y pusiste de testigo a Dios y a una sociedad. Vamos a Nehemías 4 del 1 al 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer
sus sacrificios acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En la ley, ojo por ojo, diente por diente. Aquí no podemos estar diciendo devuélvele el baldón. Aquí tenemos que orar, perdonar, restaurar. Y otra, no menosprecie. No se crea usted más fuerte que el otro, porque aquí lo que hay es un menosprecio. Y mire la comparación, lo que están haciendo es hasta una zorra lo tumba. El desánimo es una zorra que la podemos producir en el hogar. Usted tiene que animarse uno al otro y no menoscabarse uno al otro y no sacarle, enrostrarle nada, sino ayudarle. Esos son zorras que hay que cazar, zorras pequeñas que están en los hogares metidos. Mire cómo va la palabra de hermosa. No aceptes que llegue ese Tobías a darte un consejo por fuera de lo que está escrito en la palabra. Mire que lo menoscabaron. Dice que si hubiese hasta una zorra lo derribará. Qué maravillosa la palabra. Dice: acabarán en un día, resucitarán de los montones, del polvo, de las piedras que fueron quemadas, como quien dice, ya vuelven otra vez, no van a ser. Dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, no menosprecie su pareja. Ámela, ayúdense, quiten todo desánimo que pueda haber, anímense. La palabra nos invita a animarnos. Valórela o valórelo. No lo menoscabe, no la menoscabe. Somos cristianos, conocemos la palabra de Dios. Hágalo por amor de Dios, que es lo que nos está pidiendo hoy esta palabra. Y eso se está metiendo, eso está metido en los hogares. Eso no es que se está metiendo, está metido en los hogares. Entonces mire que en el desánimo hay tantas cosas que es lo que a veces se nos olvida a nosotros, que tenemos que ayudar. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses 5, 11. Para que vea usted la palabra, que a qué nos invita a nosotros como iglesia. Pero si no lo hacemos. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué nos manda la palabra? ¿Que nos desanimemos o que nos animemos? Animaos unos a otros. Por eso dice que cuando se enferme tu pareja, anímala. Dice que tenemos que animarla. Cuando esté bastante baja en la oración, anímala. Invítala con amor, pero que ella se sujete. Pero si no quiere orar tampoco, ¿cómo hacemos si no quiere? Tenemos que romper. Y el 14 dice, el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué debemos de hacer? Alentado a los de poco ánimo. Eso te va a tocar. Es la palabra de Dios que nos está hablando. Y no seas ese Tobías desalentador, sino animador. Sea ese Pablo que nos está invitando a que nos animemos unos a los otros. El desánimo va a llegar en cualquier momento. Y por eso, y a veces llega por lo que está sucediendo con las primeras zorrillas que vimos, comienza a caer el desánimo. Hay momentos que tú no quieres saber nada ni de hogar. ¿Por qué? Porque las primeras, aquello, falta de caricia, adulterio, fornicación, negarse uno al otro, no vivir la nueva vida, los celos, la venganza, el odio, el rencor, no nos deja. Y la persona va cayendo en un desánimo. ¿Y a qué nos invita la palabra? Animarnos, iglesia. Tenemos que animarnos, porque eso es lo que nos pide hoy la palabra, que tengamos ánimo y evitemos los Tobías que se pueden presentar. Siempre va a haber ese Tobías. ¿Y usted qué hace ahí?
usted no se merece esa mujer o ese hombre. Salga, lo que te está es matando, agobiándote. Mentira. Ustedes han permitido eso. Si ustedes son cristianos, conocen la palabra, apliquen la palabra de Dios. Animaos los unos a los otros. Es lo que Dios quiere. Y que nos ayudemos y que nos levantemos. El desánimo por deudas, por la situación económica, por enfermedad, por cuestiones en los hijos. No deje que eso se meta a sus hogares. Usted tiene el poder de Dios, la oración, la palabra, para poder aplicar esto y sacar todo eso en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Entonces miramos 3 situaciones de zorras pequeñas en los hogares, en la venganza, en el desánimo. Y ahora vamos al campo espiritual, porque no solamente es en los hogares. Entonces usted busca una iglesia, va de un hogar que está bastante destruido por eso, y lo que vas a encontrar en la iglesia es otra zorra. ¿A dónde va para tu vida? Fuera de Cristo. Ahí te escalabran, como dicen, ahí terminas, y después terminas no creyéndole a nadie. Entonces vamos a Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel 13 del 1 al 9. Ahora viene el campo espiritual. Zorras pequeñas en el campo espiritual. Ezequiel 13 del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron los profetas de Israel. Oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto a vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Esa es otra. Está pasando dificultades con las zorras en el hogar pequeña, y te vas a la iglesia y encuentras otra zorra que te vas a echar mentira. Mire que el Señor me dice que ese hogar tuyo ya no te conviene, o que tienes que hacer mentira. Usted es el que tiene que pedirle a Dios de rodillas y preguntarle: Señor, ¿por qué mi hogar está así? Con su esposa, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar para ver qué pasa. Pero si te vas cuando encuentras otra zorra, ¿qué puede hacer? Mandate una zorrilla. No te conviene esta o este. Sepárate. Del Señor me dice: estoy viendo visiones. Mentira, hay tantas visiones. Yo cuando oigo hablar de eso, de que el Señor me dijo, sin haberte dicho nada, esas personas son mentirosas. Todo es que el Señor le reveló, le dijo que lo vio en una parte, lo vio. No. Yo no estoy diciendo que no sea verdad, que no hayan las visiones y que Dios no te hable. Estoy hablando de las zorras, que uno se da cuenta que todo lo llevan a esa forma de hacerla y de decirle las cosas a la gente, donde no ha dicho Dios nada. Entonces, mire, los profetas de Israel comparados como zorras, y cuántas zorras habrán ahora, y que se te meten a ti con ciertas predicaciones o ciertos textos bíblicos que los acomodan, y tú peleas y defiendes eso. Lea la palabra para que ella nunca la va a engañar. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo 7:15, para ver si Jesús no lo recordó, lo que había ya en el pueblo de Israel, y se lo está recordando a los discípulos, y los discípulos nos lo están diciendo a nosotros diario. Pablo, los apóstoles, todo ahí en la Biblia
porque no le escuchamos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estas son zorras. Se disfrazan. Mire que dice, parecen ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Son chacales que vienen a destruirte. Y Mateo 24:11. Mire que los comparó a los falsos profetas como zorras. Y aquí que nos está diciendo, guardaos de ellos. Entonces sales del hogar buscando una orientación buena y lo que te encuentras es una doctrina de zorro y de zorras, que lo que van a acabar tu vida más bien. Vamos a Mateo 24:11. Señal de los últimos tiempos. Y eso es lo que vemos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, engañarán a muchos. Estamos en el tiempo del engaño, donde se está dando la mercadería, donde están los falsos maestros y las falsas zorras. O sea, las verdaderas zorras, porque no son falsas, son verdaderas zorras del evangelio en la vida espiritual. ¿Para dónde agarramos? Si estoy metido en el hogar, la zorra está minando y salgo a buscar una ayuda y lo que me encuentro es otra zorra, ¿a dónde voy a parar? Busquemos verdaderamente la palabra de Dios, hagámoslas, no nos dejemos meter cuentos. Segunda de Pedro, vamos a encontrar lo falso de este tiempo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo falsos profetas comparadas como zorras, y aquí va a haber zorras también, y las estamos viendo en vivo y en directo. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuáles son en la vida espiritual esas zorras? Los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que introducirán en tu vida herejía destructora. ¿Cuántos se separan y conocen el evangelio y viven? Y no importa, separaciones. Y si eso es lo que hace el mundo. El mundo está viendo lo que tú haces y dice, pero si se separa ese que dice que anda con Dios, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Entonces, ¿qué tanto ejemplo estamos siendo para el mundo? ¿Será que eres capaz de decir, sí, yo soy ejemplo, pero vas llevando tantas separaciones? ¿Cuál es el ejemplo que debemos poner? ¿A dónde estuvo el evangelio que teniendo? Que no fuimos capaces de arreglarnos nosotros teniendo a Cristo en nuestro corazón. Ni siquiera la intervención de otro fue capaz. Porque la terquedad, la necedad llega tan grande que te enceguece y te pierdes. Entonces miremos lo que es la palabra. Entonces ya vimos en el hogar, vimos 3 formas del hogar, que es la falta de caricia, el adulterio, negarse el uno al otro, no vivir la nueva vida en Cristo y los celos. De ahí entra la venganza y tomas venganza y trae muerte, trae desolación, destrucción. Las zorras son destructoras. Por eso dicen ciernes que están en flor y cuando le comen la flor a la planta no hay fruto. Te está comiendo la zorra y por eso tu hogar no da fruto. Necesitamos servir en ministerio y se está estancando los ministerios por falta que no hay fruto, porque no hay acuerdo y ambos son cristianos. Si lo hace un inconverso, pero nosotros cristianos tenemos que poner bien esto que es lo que estamos haciendo y queremos servir al Señor, queremos echar para adelante, pero tenemos que ponernos de acuerdo primeramente y decir qué pasa aquí,
¿Qué es lo que vamos a cazar en nuestro hogar? ¿Cuál es la zorra? Y vamos a una zorra de los gobernantes. Mire cómo está la palabra. La zorra de los gobernantes. Vamos a Lucas. Ahora hay persecución en la iglesia, en los hogares, porque las zorras están caminando fuerte. Lucas 13, 31 al 33. Lucas. Dice la palabra. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Quién era Herodes? El gobernante. ¿Y quién era Caifás? El religioso. ¿Qué vemos ahora? La misma unión. ¿Y a quién están persiguiendo esa zorra? A la iglesia y a lo que no es iglesia. Hay una persecución, pero más que todo la nota usted, porque usted dice: yo no me voy a meter a eso que están exigiendo, porque va en contra de la voluntad de Dios. Mejor muero en Cristo y no me uno a la zorra. Dice, y le dijo: y decí aquella zorra. ¿Cómo lo trató Jesús? No le dijo ni siquiera vayan al del zorro. Dijo: vayan al de la zorra de Herodes. He aquí, mire, dice, y decí aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tenía que morir allá en Jerusalén y no le tenía miedo a Herodes. Seguía, dígale a esa zorra que yo hago un milagro, dígale que los hago hoy, mañana y pasado mañana, y todos los días lo hago. Tenga autoridad, no le tenga miedo a la zorra, cásela. Mire cómo está la palabra. Mire a dónde te toca cazar esas zorras pequeñas. En el hogar, en la venganza, en el desánimo, en lo espiritual y en los gobernantes. Porque hay mucho miedo. Vas a morir un día, pero muere por Cristo. La zorra no va a dejar de perseguirte. La zorra le encanta venir a los gallineros. Y usted es una águila. Si se deja comer porque anda haciendo el papel de gallina. Usted es una águila, figura un texto figurado, con texto figurado, como las águilas. Volemos como las águilas, miremos hacia arriba, remontémonos, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces no actuemos con miedo, pero sí cacemos la zorra, porque pueden destruir el hogar y te pueden destruir tu vida cristiana, tu vida espiritual, y ponerte también en desobediencia, porque esa otra zorra, la desobediencia. Te tienes que sujetar siempre y cuando no te lleven a pecar o a salirte del camino de Dios, porque la desobediencia es una zorra pequeña que a veces no te das cuenta. Tienes que someterte a toda institución humana y a toda ley, porque todas las leyes son puestas por Dios, siempre y cuando, te repito, no te saquen del camino de Dios. No hay ataque, manténgase firme, pero siempre sepa que esa zorra va a tratar siempre de llegar, esa pequeña zorra, a acabar con tu vida y a comerte esa vida de flor que tienes ahora para dar fruto, y si no hay flor no va a haber fruto. Entonces está en cierne, si estás comenzando tu vida en lo espiritual, en tu hogar, maravilloso, pero esto es un proceso que se da día tras día, pero créelo. Amén, iglesia. Y conclusión, cuidar el hogar, primer punto, manejar la parentela o la venganza, quitar el desánimo, descuidarse del falso profeta y el gobernante, y orando constantemente sacamos la zorra del hogar. Vamos a Lamentaciones 5:18. Lamentaciones 5:18 del profeta Jeremías. Y la palabra nos habla claro. Entonces cuando nos metemos a escudriñar, Jesús dijo: escudriñar las Sagradas Escrituras, porque aquí es que está la verdad. No la vas a conseguir en otra parte. La ayuda. Entonces vamos a Lamentaciones 5:18.
Dice la palabra: por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él. Pero ¿qué dice la oración? Para agarrar este versículo, dice que la oración es la que nos va a traer la victoria. Orando, cazamos la zorra. Orando resolvemos los problemas. Y sale la zorrilla de nuestros hogares. Amén, iglesia. Entonces, qué buena la palabra. Que la oración nos invita al Señor hoy a orar más, a poner todo en oración y dejarnos de tenerle miedo a la zorra o a las pequeñas zorras. Como quieran venir, usted tiene el freno, que es el poder de Dios en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos a cazar zorras pequeñas, para que no se vuelvan grandes, no se vuelvan elefantes. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste algo maravilloso, porque queremos restaurar nuestra vida, nuestro hogar. Queremos también quitar todo miedo que podamos estar mirando a lo que está sucediendo o a lo que viene para este mundo. Todo tiene que suceder porque está de acuerdo a tu palabra. Tu palabra no ha mentido ni va a mentir. Tu palabra es verdad. Bendito Rey de los cielos, toma control de nuestra vida, Señor, porque del mundo lo tienes tú. Pero tenemos el libre albedrío, que hoy te lo entregamos en tus manos, Señor, para que nos enseñes a cazar las pequeñas zorras que hay en nuestros hogares. Señor, te ponemos nuestra pareja en tu presencia, los hijos, los gobernantes. Ponemos también, Señor, las iglesias cristianas, que si hay zorras, puedan sacarlas, esas pequeñas zorras, y podamos estar preparados para tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor. Te ponemos la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos también, Señor, la familia donde nacimos, en carne, para que ellos puedan llegar a tu presencia. Te ponemos los enfermos, los presos, los médicos, las autoridades. Oramos por los enemigos también, Señor. Lo ponemos en tu presencia y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de la Gloria.